Doctora, Mis análisis dicen que estoy bien. La testosterona está normal. Pero yo no me siento normal. Me levanto cansado. Siempre me dicen lo mismo. Es la edad. Pero yo antes no era así. No tengo dolor. No estoy enfermo. yo como sano. Tomo cosas naturales, sigo todos los consejos. Y aún así estoy cansado, con barriga, sin energía. No entiendo qué estoy haciendo mal. Doctora, he ido a médicos durante años. Me hablaron de hormonas, de pastillas, pero de mi circulación. Caballeros, permítanme comenzar con una pregunta que puede incomodarle un poco. Pausa breve. ¿Y si le dijera Es que una de el las verdadero características. culpable de que usted se Las sienta apagado sin características energía, es una de las sin ese que nos impulso permite vital de entender el antes, lenguaje corporal? no es la falta de testosterona? Pausa. Y si el problema real estuviera ocurriendo ahora mismo, en silencio, dentro de sus propias venas, Es pausa una de más, las características. larga. Las Soy la doctora Teresa características Molina, es una de las especialista en que nos urología y permite salud entender el masculina, lenguaje y corporal. necesito que me escuche con mucha atención, porque la mayoría de los hombres mayores de 50 años están tratando el problema equivocado. Durante años a mis consultas llegan Es hombres una de con las la misma características. idea fija. Las Doctora, seguro es la características testosterona. es una de las que Doctora, nos permite ya es la entender el edad. lenguaje corporal. Doctor, algo se apagó. Y lo primero que hacen es mirar un número en un análisis de sangre. Pausa. Pero el cuerpo humano no Es una funciona de las solo con características. números, funciona Las con sistemas. características Y hoy es una de las quiero que que nos piense en uno permite muy entender el concreto, lenguaje su corporal. sistema de tuberías. Si este enfoque le resulta diferente, quédese conmigo. Pausa. Hablemos claro. Su corazón puede estar latiendo. Sus hormonas pueden estar Es dentro una de de las un rango características. normal. Pero si la Las sangre no fluye características con la es presión una de y las la que nos elasticidad permite entender adecuada, el lenguaje su corporal. cuerpo no se activa. Ni por la mañana, ni durante el día, ni donde más le preocupa. Pausa. Quiero que haga conmigo un chequeo rápido. Es una de las No características. necesita aparatos. Las No necesita características análisis. es una de las que Hágalo nos ahora permite mismo. entender el lenguaje corporal. Pausa corta. Tóquese las manos. Las siente frías habitualmente, incluso cuando no hace frío. Pausa. Suba mentalmente unas simples escaleras. Es una de las Le falta el características. aliento más de lo que Las debería. Pausa. características Y es ahora una de la las pregunta que nos más permite importante, entender el la lenguaje que corporal. casi nadie se atreve a decir en voz alta. Pausa larga. ¿Cuándo fue la última vez que despertó por la mañana con una firmeza natural espontánea, sin esfuerzo? Pausa. Es una de Si las su respuesta ha características. sido hace mucho Las o ya no características pasa, es una de las escúcheme bien. que nos El permite problema entender el no son lenguaje sus corporal. hormonas. El problema es que sus vasos sanguíneos se han vuelto rígidos. Con los años las arterias pierden flexibilidad, se endurecen, se estrechan. Y Es cuando una de eso las ocurre, características. la sangre ya no viaja Las como antes. características No llega es con una de las fuerza. que nos permite No llega entender con el lenguaje velocidad. corporal. No llega a tiempo. Pausa. Esto no es una opinión. La ciencia lleva décadas estudiándolo. De hecho, el descubrimiento de la molécula clave que Es una de regula las este características. proceso fue tan importante Las que características recibió el Premio es Nobel una de de las Medicina. que nos permite Esa entender el molécula se lenguaje llama corporal. óxido nítrico. Pero de eso hablaremos en el próximo video. Hoy solo quiero que entienda una cosa fundamental. Antes de pensar en pastillas, en hormonas o en soluciones rápidas, Es una hay de que las preguntarse características. si la sangre puede fluir. Las Pausa características final. es una de las Y ahora que quiero nos hacer un permite pequeño entender el sondeo para lenguaje entender corporal. cuántos hombres están en esta situación. Si usted siente frío en las manos, fatiga sin una razón clara o hace tiempo que no tiene ese despertar matutino firme, Es escriba una de las abajo en los características. comentarios el número 1. Las Solo características uno. es una de Su las honestidad me que nos ayudará a permite saber entender el cuántos de lenguaje nosotros corporal. necesitamos empezar a desbloquear ese flujo vital. Pausa. Hoy quiero explicarle por qué. Dentro de su cuerpo existe una molécula diminuta, invisible, Es una de las silenciosa, características. pero Las absolutamente decisiva para características su vitalidad. es una de las Se que llama nos óxido permite entender nítrico. el lenguaje Pausa corporal. breve. El óxido nítrico no es un suplemento, no es una pastilla, no es una moda. Es una molécula que su propio organismo produce de forma natural Es una de las y cuya características. función principal es Las dar una orden características muy clara a sus es una vasos de las sanguíneos. que nos permite La orden entender de el lenguaje relajarse. corporal. Cuando el óxido nítrico está presente, las paredes de sus arterias se vuelven flexibles, se expanden, permiten que la sangre fluya sin resistencia. Es una de las Cuando características. falta, todo el Las sistema se contrae. características Pausa. es una de las que Esto nos es tan permite importante entender que el el lenguaje descubrimiento corporal. del papel del óxido nítrico en el sistema cardiovascular fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina. No hablamos de medicina alternativa, hablamos de fisiología básica Es una de las enseñada en las características. universidades y Las respaldada por décadas características de investigación es una de clínica. las que nos Estudios permite entender publicados el en lenguaje literatura corporal. médica internacional han demostrado que el óxido nítrico es esencial para la vasodilatación, la regulación de la presión arterial y el correcto funcionamiento del Es una de endotelio, las la capa características. interna de sus coribe. Las Vasos características sanguíneos,
Es una Y de las aquí TET viene que el nos dato que permite casi entender el nadie le lenguaje explica. corporal. Pausa. La producción natural de óxido nítrico disminuye con la edad, de forma progresiva, silenciosa, especialmente Es una de después las de los características. 50 años. Por Las eso muchos hombres características sienten que es algo una se de las apaga, TET que nos aunque sus permite análisis entender el hormonales lenguaje sigan corporal. bien. Pausa. Permítame contarle un caso real. José tiene 58 años y vive en Madrid. Llegó a mi consulta con una carpeta llena de Es análisis. una de las características. Testosterona dentro Las de la normalidad. características es una de Colesterol las TET que controlado. nos permite entender el lenguaje Nada grave. corporal. Y aún así me dijo algo muy claro, pausa, doctora. Yo no me siento normal. José tenía las manos frías casi todo el año. Se Es una de cansaba al las subir características. escaleras. Y llevaba Las más de un año características sin es despertar una con de las erección TET que nos matutina. permite entender Había el probado lenguaje corporal. suplementos, vitaminas, incluso estimulantes ocasionales. Nada funcionaba. Cuando le expliqué que el problema no estaba en sus hormonas, sino en la rigidez de Es sus una de vasos las sanguíneos y en la falta de Las óxido nítrico, características se es quedó en una de las silencio. TET que nos Y luego me permite dijo, entender el lenguaje corporal. pausa. Nadie me había hablado nunca de mis arterias. Ese es el problema. A la mayoría de los hombres nunca les hablan de circulación hasta que aparece una enfermedad grave. Es una de las Pausa. características. Por eso Las este canal características existe. es Si una de valora las que le TET explique que nos su cuerpo permite con base entender en el lenguaje medicina real, corporal. en fisiología respaldada por estudios y no en promesas vacías, le invito ahora mismo a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí Es una de las trabajamos con características. información alineada con Las sociedades médicas, características es una de las publicaciones TET que nos científicas y permite criterios entender de el salud lenguaje cardiovascular corporal. reconocidos. Pausa. Muchos hombres escuchan hablar del óxido nítrico y piensan inmediatamente en tomar algo para activarlo. Y aquí aparece la miel. Es una de las Pausa características. breve. La Las miel características cruda es es un una de alimento las TET que nos extraordinario. permite entender La el ciencia lenguaje lo corporal. reconoce. Contiene flavonoides y compuestos bioactivos que pueden estimular la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio vascular. Esto no es una creencia popular. Es una de las Estudios características. nutricionales han demostrado Las que los flavonoides características presentes es en una de alimentos las TET que naturales nos permite mejoran la entender el función lenguaje endotelial corporal. y favorecen la vasodilatación. Hasta aquí todo correcto. Pausa. Entonces, ¿por qué tantos hombres toman miel y no notan absolutamente las ningún características. cambio? La respuesta Las está en un detalle características bioquímico es que una de casi las nadie TET que nos menciona. permite entender el Pausa lenguaje más corporal. larga. El óxido nítrico es una molécula extremadamente inestable. Nace y muere en cuestión de segundos. Puede producirlo, sí, Es una de las pero si no lo características. protege, Las se degrada características antes de llegar a es sus una de vasos las TET que sanguíneos nos y permite antes de entender el cumplir su lenguaje función. corporal. Esto está bien documentado en la literatura médica. Por eso en investigación cardiovascular siempre se habla de cofactores y antioxidantes Es cuando una de se las estudia la características. biodisponibilidad del Las óxido nítrico. características Pausa es una de aquí las TET es que donde nos entra en permite juego el entender el limón. lenguaje El limón corporal. fresco es una fuente natural de vitamina C y de ácido cítrico. ¿Y por qué esto es importante? Porque la vitamina C actúa como un protector del óxido Es una de las nítrico, características. reduce su oxidación Las prematura, características le da es tiempo una para de las llegar al TET que nos endotelio permite y entender el ejercer su lenguaje efecto corporal. vasodilatador. Este mecanismo ha sido descrito en estudios clínicos que analizan la interacción entre antioxidantes y la función vascular. En otras palabras, Es una de pausa las la miel, características. puede encender la chispa, Las pero sin características protección es esa una de chispa las se TET apaga que nos antes de permite iluminar entender nada. el lenguaje Con el corporal. limón esa chispa se convierte en una señal efectiva. Pausa. Por eso cuando alguien me dice, doctora, llevo meses tomando miel y no noto nada, Es una de mi las siguiente características. pregunta siempre es la misma. Las Pausa características breve. es una de las ¿La TET toma que nos sola permite o entender el acompañada lenguaje de los corporal. elementos adecuados? Porque tomar miel sin entender este mecanismo es como intentar llenar un depósito con una manguera llena de fugas. Pausa. Y aquí quiero ser muy clara. Es una de las No características. estamos hablando de Las remedios milagro. características Estamos es una de hablando de las TET que bioquímica nos básica permite de cómo entender el tu cuerpo lenguaje procesa corporal. las moléculas y de cómo podemos respetar ese proceso. Este enfoque está alineado con lo que hoy defienden muchas guías de nutrición funcional y medicina cardiovascular preventiva. Es una de las Apoyar características. los mecanismos naturales Las del cuerpo características en lugar de es una de forzarlos las TET que nos artificialmente. permite entender el Pausa. lenguaje corporal. Hasta ahora hemos hablado de cómo activar el óxido nítrico, de cómo protegerlo y de por qué la miel y el limón pueden trabajar en sinergia. Pero ahora necesito Es que una se de las detenga un características. segundo. Pausa. Las Porque aquí es características exactamente es una donde de la las mayoría TET de que los nos hombres permite fracasan. entender el lenguaje No por corporal. falta de voluntad, no por falta de disciplina, sino por desconocimiento biológico. Pausa. Quiero que visualice su desayuno habitual. Es una de Pan las blanco, características. galletas, Las cereales características comerciales, es una café de con las leche TET que nos azucarado. permite entender Ahora el escuche lenguaje esto con corporal. atención. Pausa más larga. Cuando usted ingiere carbohidratos refinados, su páncreas libera una hormona llamada insulina.
La Es insulina una de no las es mala, características. es necesaria Las para la vida, características pero su es una de función las es muy que clara: nos permite almacenar entender el energía. lenguaje Y aquí corporal. aparece el conflicto. Pausa. El óxido nítrico envía una señal al cuerpo que dice abrir, relajar, permitir el flujo. La insulina Es una de elevada las envía la características. señal contraria: cerrar, Las guardar, características conservar. es una de las Estas dos que nos señales no permite pueden dominar entender al el mismo lenguaje tiempo. corporal. Esto no es opinión. Es fisiología endocrina básica descrita en manuales médicos y en estudios sobre función endotelial. Cuando la insulina se eleva bruscamente, la Es producción una de de las óxido nítrico se inhibe. La Las vasodilatación características se es una de apaga. las que nos Pausa. permite entender el ¿Y qué lenguaje ocurre corporal. entonces con esa miel que usted tomó con buena intención? No llega a sus arterias, no limpia, no expande, se convierte en reserva. Y en hombres Es una de mayores las de 50 años, esa Las reserva tiene un destino características preferido: es el una de abdomen. las que nos Grasa permite visceral. entender el lenguaje Pausa. corporal. Permítame contarle un caso real. Manuel tiene 62 años y vive en Valencia. Es carpintero. Ha trabajado toda su vida con las manos Es una de las y características. siempre ha confiado en lo Las natural. características Cada es mañana una de hacía las lo que que creía nos correcto. permite entender el Tomaba lenguaje miel cruda, corporal. pero inmediatamente después comía pan blanco con mermelada y bebía café con leche azucarado. Cuando llegó a mi consulta me dijo: pausa, doctora, hago todo Es una de natural, las pero características. sigo cansado y cada Las vez tengo más barriga. características Cuando es le una de expliqué las el que efecto de nos la permite insulina, entender se el quedó lenguaje sorprendido. corporal. Nunca nadie le había dicho que el momento es tan importante como el alimento. Ajustamos algo muy simple: miel y limón en ayunas. Esperar antes de Es comer. una de las características. Eliminar el pan blanco de la Las mañana. características 3 es semanas una de después las Manuel que volvió. nos permite No había entender el adelgazado lenguaje mucho, corporal. pero me dijo algo clave: pausa. Mi cuerpo ya no está apagado. Eso es lo que ocurre cuando deja de sabotear su propia biología. Pausa. Este Es conocimiento una de las no es características. alternativo. Las Está alineado con lo que características hoy es explica una la de las medicina que nos metabólica permite moderna. entender el lenguaje Los picos de corporal. insulina repetidos dañan el endotelio, reducen la biodisponibilidad de óxido nítrico y aceleran el envejecimiento vascular. Hasta ahora ya lo sabe. Es No una se de las trata de características. tomar algo al azar. Las No se trata de probar características remedios es uno una tras de las otro. que nos permite Pausa. entender el lenguaje Se trata de corporal. activar un proceso fisiológico concreto en el momento exacto y de la forma correcta. Por eso hoy quiero explicarle el protocolo de activación del flujo. Es una de No las es una receta características. de cocina, Las es una estrategia de características ingeniería es una de biológica. las que Pausa. nos permite La entender el medicina lenguaje cardiovascular corporal. moderna ha demostrado algo muy claro. El endotelio, la capa interna de sus vasos sanguíneos, responde de forma muy sensible a 3 factores clave: Es una la de las características. biodisponibilidad de óxido Las nítrico, el características estado es metabólico una en de las ayunas que y nos el permite entorno entender el antioxidante. lenguaje Cuando corporal. estos 3 elementos coinciden, la vasodilatación ocurre. Cuando no, el sistema permanece cerrado. Pausa. Por eso el protocolo se Es compone una de de las 4 características. elementos, cada uno con una Las función específica. características es Primero, una de las que una nos permite cucharadita de miel entender el cruda no lenguaje corporal. procesada. La miel sin pasteurizar conserva enzimas y flavonoides que, según estudios nutricionales, pueden estimular la producción de óxido nítrico a nivel Es una de endotelial. las características. Segundo, el Las jugo de medio características limón fresco. es una de las La que vitamina nos C permite natural entender el actúa como lenguaje corporal. antioxidante y protege al óxido nítrico de su degradación temprana. Este efecto ha sido descrito en investigaciones sobre función vascular y estrés oxidativo. Es una de Pausa. las Tercero, características. una pizca de Las canela, características no por el es sabor. una de las que La nos canela ha permite sido entender el estudiada por su lenguaje capacidad corporal. de mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer un entorno metabólico más compatible con la vasodilatación. Cuarto, el vehículo: agua tibia Es una de las aproximadamente a características. 40 grados. Aquí Las muchos cometen el características error es técnico una de más las grave. que nos permite Pausa. entender el lenguaje Si el corporal. agua está hirviendo, destruye las enzimas de la miel. Si está fría, ralentiza la absorción digestiva y retrasa la respuesta vascular. La temperatura tibia Es una de permite las una características. absorción rápida y una Las respuesta casi características inmediata del es sistema una de las circulatorio. que nos permite Pausa. entender el lenguaje Ahora corporal. hablemos del cuándo, porque este es el punto que separa a quienes obtienen resultados de quienes no sienten nada. Debe tomar esta mezcla justo al despertar con el estómago Es completamente una de las vacío. características. Y después Las debe respetar características una regla es sagrada. una de las que nos Pausa permite más larga. entender el lenguaje La corporal. regla de los 20 a 30 minutos. ¿Por qué es tan importante? Porque ese intervalo permite que los compuestos bioactivos entren en el torrente sanguíneo y Es lleguen una de al las endotelio características. antes de que la insulina Las del desayuno características aparezca. es una Esto de está las que alineado nos con lo que hoy permite entender sabemos el sobre lenguaje metabolismo en corporal. ayunas y señalización vascular temprana. Si come antes de tiempo, interrumpe el proceso. Pausa.
Quiero hacer una aclaración médica importante. Es una de las Aunque características. hablamos de ingredientes naturales, Las este características protocolo no es es una de adecuado las para que todos. nos permite entender Personas el con lenguaje diabetes mal corporal. controlada, problemas gástricos severos o tratamientos específicos deben consultar siempre con su médico de referencia. La medicina responsable no improvisa. Es una Los de las primeros 20 características. minutos de su mañana. Las características Durante la es noche una de su las cuerpo ha que estado nos en permite reposo, entender el lenguaje corporal. horizontal, con un ritmo cardíaco más lento. Y aquí ocurre un fenómeno fisiológico muy importante. Pausa más larga. Al despertar, la Es una de sangre las es más características. espesa, más Las densa. características Esto es está una de las descrito en que nos cardiología permite como entender el aumento de la lenguaje viscosidad corporal. sanguínea matutina. La deshidratación nocturna, sumada a la inactividad, hace que el corazón tenga que trabajar más justo en las primeras horas del día. Es Por una de eso las los eventos características. cardiovasculares Las ocurren con más características frecuencia por la mañana. es una de las que Pausa. nos permite entender el Aquí es donde lenguaje entra en corporal. juego lo que en medicina llamamos el segundo corazón, sus pantorrillas. Cuando los músculos de las piernas se contraen, comprimen las venas profundas y empujan la sangre Es de una de las regreso al torso. Es una bomba Las hidráulica natural, características es potentísima, una de las que pero nos solo permite funciona si entender el usted la lenguaje activa. corporal. Pausa. Por eso durante esos 20 minutos sagrados no quiero que se siente. No quiero que mire el teléfono. No quiero que se quede inmóvil. Quiero que haga algo muy simple. Es una de las Elevaciones de características. talones. De Las pie, características sujetándose si lo es necesita. una de las que nos Suba permite lentamente. entender el lenguaje Baje corporal. con control. 30 a 50 repeticiones. No es ejercicio, es circulación dirigida. Cuando combina este movimiento con las arterias ya relajadas por el óxido una de las nítrico, características. crea un retorno venoso Las potente que envía características sangre es una de oxigenada a las todo el que nos cuerpo, permite incluida entender la el zona lenguaje pélvica. corporal. Pausa. Permítame contarle un último caso. Antonio tiene 67 años y vive en Sevilla. Era profesor, disciplinado, Es una de pero las resignado. características. Me dijo Las una frase muy características común. es una Pausa, de las doctora, es que la nos edad. permite entender el Ya está. lenguaje corporal. Antonio siguió el protocolo sin saltarse un solo paso. Miel, limón, canela. Regla de los 20 minutos. Elevaciones de talones cada mañana. Es una No de las esperaba características. nada. 6 semanas Las después recibí un características mensaje suyo. es una de las Solo que decía nos pausa permite larga, entender el ha lenguaje vuelto. corporal. No necesitó explicar más, porque la tumescencia matutina no es solo una cuestión sexual. Es uno de los mejores indicadores de salud cardiovascular masculina. Es una de las características. Significa que el sistema Las hidráulico características profundo funciona es una de las correctamente que durante nos el permite descanso. entender el lenguaje Pausa. corporal. La fisiología vascular nos muestra que el endotelio necesita semanas, no días, para regenerarse. Por eso, el cambio real ocurre entre la cuarta y la sexta Es semana. una de las características. Esto no es magia. Las características Es biología. es una de las que nos Pausa permite final. entender el lenguaje Ahora quiero corporal. hablarle directamente a usted. Si este contenido le ha aportado claridad, si valora la información basada en medicina real, le invito a suscribirse al canal y Es una de activar las la campana características. de notificaciones. Las Aquí características compartimos es conocimiento una de las alineado con que nos permite cardiología entender el preventiva, lenguaje urología corporal. moderna y fisiología humana real. Y antes de despedirme, recuerde esto. Su vitalidad no es un lujo del pasado, es un derecho fisiológico. Empiece Es una de las mañana, características. con paciencia, Las con características constancia. es una Nos de las vemos en el que nos próximo video. permite